Vale, Rafael, también para que Vale, vale, perfecto. no tienes ningún problema. No, no, para nada, para nada. Bueno, buenas tardes a todos. Os voy a hablar en castellano, ya sé que no estáis muy acostumbrados a irme a hablar en castellano. La conferencia de hoy está dedicada a una pieza en particular, un hacha excepcional que se encuentra en la colección del arqueólogo Joan Flequer, al que le dedicamos la última exposición del Museo de Menorca, que se llamaba Joan Flequer y el enigma de los 400 vasos. Es un hacha excepcional por ser única en las Islas Baleares, o al menos que hasta ahora nosotras sepamos, y de hecho el otro ejemplar que se ha encontrado que es parecido a este que tenemos aquí en el Museo de Menorca es en la península ibérica, concretamente en Muros, en A Coruña. ¿De dónde procede este hacha? ¿Cómo llega a Menorca? ¿Cuál es su recorrido? Y son algunas de estas incógnitas que nos va a explicar pues, Rafael Rodríguez, que es nuestro invitado de hoy, que estamos encantadas de tenerlo aquí, y que lo irá resolviendo durante la conferencia. Os voy a presentar a nuestro invitado, que es Rafael Rodríguez, que es licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde el 2003 es arqueólogo de la Diputación Provincial de Pontevedra, llevando a cabo diversas tareas propias de evaluación y corrección del impacto sobre el patrimonio cultural, prospecciones arqueológicas o recuperaciones patrimoniales de varios yacimientos arqueológicos. Él ha destacado a La Anzada, Monte do Castro y el barrio Mergelina de Santa Trega. En la actualidad está trabajando en el Museo de Pontevedra para la evaluación de fondos arqueológicos, para su reordenación y generación de una reserva visitable, así como una unidad de investigación arqueológica. En el ámbito de la investigación, la línea de trabajo que está llevando a cabo está desarrollada y se centra en el intercambio y el comercio durante la Edad del Hierro en yacimientos de las Rías Baixas a través del estudio de materiales procedentes principalmente del Mediterráneo. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, entre los que te voy a destacar algunos, Rafa, porque si no tienes muchos. Es el que esté celebrado concretamente en Menorca sobre prehistoria y protohistoria del Mediterráneo occidental, que se hizo en el 2017, o en el 9º Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, celebrado en Mérida en 2018. Ha participado en numerosas barferencias y colaborador en proyectos de arqueología en comunidad como Proyecto Arqueológico Castro de San Lorenzo, cocomisario con Toni Nicolau de la exposición Galaicos, un pueblo entre dos mundos, promovida por la Diputación de Pontevedra y que itineró en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo de Prehistoria de Valencia y en el Museo de Pontevedra, y ha publicado numerosos artículos y trabajos de investigación, entre los que yo voy a destacar el comercio mediterráneo en el Castro de Montealegre, buscando a los púnicos en el noroeste, la Anceata, entre la vida y la muerte, entre la tierra y el mar, viajando por la historia 100 años de Domasat, o el que tienes ahora en imprenta también, que es la ritualización o desigualdad social, el caso de Monte do Castro. Y Rafa, cuando quieras, una cosita solo, que es que las preguntas serán al final de la reunión de tu exposición, y que pido a los participantes que las vayáis pidiendo por turno aquí en el chat. Y bueno, gracias, Rafa. Si cuando quieras puedes empezar. Pues muy bien. Vamos a compartir ya. Bien. Bueno, antes de torturaros en esta, no sé cómo estará en Menorca o en las partes por ahí, pero en esta maravillosa tarde de verano que hace en Pontevedra, milagro milagroso para estas alturas del año en el que estamos. Bueno, antes de iniciar, de meternos en el meollo de la cuestión, primero quiero agradecer al Museo de Menorca, tanto a Carolina como a Serrat, la oportunidad que me dan de participar en esta actividad.
para mí, aunque ya he dado, como decía Montserrat, ya he dado muchas conferencias e incluso el formato Barferencia que hablábamos antes de empezar, que es un formato chulo y demás, esta es mi primera charla online, o sea que también para todo hay una primera vez, con lo cual es la primera vez que voy a dar una charla, a ver si no me excedo o me quedo corto en tiempo, porque se me hace difícil llegar a controlar el tiempo de esta manera, porque estoy en casa, estoy en el salón de casa, aquí con mi agüita fresca y más, pero es una cuestión diferente, con lo cual a ver cómo sale, esta actividad que por otro lado, o sea, no sería. Iba a decir que quizás sería diferente si lo hiciésemos ahí en vivo y en directo en Menorca, como habíamos previsto ya hace un año y medio, pero bueno, la red tiene estas cosas buenas de poder llegar en tiempo real con intercambio de información y es el caso que nos centra. Os pido perdón, antes de meternos en el tema, os pido perdón que no soy muy académico en mi proceder, en mis explicaciones. No suelo ser muy académico. Soy más el fruto de esas referencias. A lo mejor me he utilizo un lenguaje menos académico, menos técnico, quizás tratando de que llegue a todo el mundo. Y también, por otro lado, lo que haremos en la charla va a ser quizás tratar alguna de las obviedades que tiene esta pieza sobre la que centramos la charla, pero yo creo que son obviedades que aunque para arqueólogos, conservadores de museos, restauradores y demás, son cuestiones obvias, para el público en general a lo mejor no, a lo mejor son cuestiones que las iremos viendo. Como decíamos en la presentación, vamos a hablar sobre un hacha excepcional en Menorca y excepcional en las Islas Baleares. ¿Por qué? Pues veremos por qué. Y la charla la pretendo orientar, o la voy a orientar, en dos partes, más o menos, que no tienen por qué ser independientes, sino todo lo contrario, sino que tienen que dialogar entre ellas. En primer lugar, lo que es la pieza en sí. ¿Qué es la pieza en sí? ¿Qué es esta pieza? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve o para qué servía? Su posible significado, si tiene significado o no tiene significado, y cuándo y cómo se fabricó. Y en segundo lugar, dónde se fabricó o de dónde procede, y si hay otras similares a esta que nos centra, o si es un único europeo que ya os avanzo que obviamente no. Hay más piezas similares a esta que centra la exposición. Y bueno, y por último, pues eso, si hay preguntas, que me gustaría que sí, para el monólogo y la chapa que os voy a soltar durante unos minutejos, que también después un intercambio de información, de conocimiento o incluso de chascarrillos que acabe haciendo la tarde un poquito más amena. También os pido perdón, otro perdón más, porque es un atrevimiento, por mi parte. Es un atrevimiento aceptar la invitación para hablar de una pieza aparecida en Menorca. Yo no soy especialista en la Menorca talañótica, la prehistoria de Menorca, pero sí, como decía Monse antes en mi presentación, sí que algo de comercio sí que sé un poquito y creo que por eso podemos atrevernos a hablar de esta pieza en sí. Bueno, es una pieza importante porque, bueno, todas las piezas, para arqueólogos que somos allá muy frikis, todas las piezas que tenemos son importantes, porque en general todas las piezas nos aportan información.
Y en el caso que nos centra, seguramente aporta más información de la que a priori tenemos. Vamos a ver eso, vamos a ver cómo aparece y demás. Y aunque, bueno, ya lo avanzo, de que para que una pieza arqueológica hable, debería de tener contexto. No es, yo siempre pongo el ejemplo de los álbumes de cromos. Los álbumes de cromos, los cromos se coleccionaban para pegar a un álbum. En este caso tenemos un cromo, pero no tenemos ese álbum, a priori no tenemos ese álbum. En una excavación arqueológica tenemos unos cromos y un álbum, que es ese proyecto arqueológico, en donde vamos a ir pegando cada fragmento de cerámica, cada objeto de lo que sea, que nos permite hacer una lectura de esa cultura material e interpretar el pasado, interpretar esas sociedades que nos antecedieron, esas sociedades, en este caso, esas sociedades prehistóricas. Pero en el caso que nos centra es un poquito más complejo. Tenemos que dar un poquito más de vueltas y por suerte, si esto llega a ser a comienzos del siglo XX, estaríamos totalmente tarumbas, nos faltaría información, pero por suerte hoy en día ya tenemos tipologías y ya tenemos un montón de excavaciones por Europa adelante que nos posibilitan establecer una serie de paralelos y sacar una serie de información que iremos viendo poco a poco. ¿De dónde sale la pieza? Como decía al principio. Pues es una pieza que está integrada, como decimos Serrat, está integrada en la colección Laquer, que como ya sabéis, lo pongo aquí, pero como ya sabéis, es una colección que está compuesta por más de 100 piezas arqueológicas con una cronología súper amplia, porque o sea, nos lleva desde la historia hasta la época islámica. Casi nada. Igual tenemos 3.000 años de historia en la colección de Joan Flaquet. Y en medio de esta colección aparece esta hacha que centra la presente charla, ¿no? Es un hacha que fue adquirida por Joan Flaquet según la ficha que aparece anexa en 1930. O sea, que él la compra en 1930, que es una fecha importante para empezar a ubicar cosas de la pieza en sí, ¿no? Que nos vamos a quedar con ella porque posiblemente nos aporte datos de cara a una serie de pequeñas conclusiones que podamos ir sacando. Este es el croquis de la pieza, el croquis que está en la ficha de la pieza, que como vemos es una pieza súper esquemática, pero en esa ficha aparecen toda una serie de datos súper interesantes, como, o sea, lo que es la ficha de la colección, aparece el croquis, que es lo que estamos viendo aquí delante nuestra, la descripción de la pieza, que leeremos, porque la leeré, no la tengo ahí chapada de memoria, esa me la pienso leer. La descripción de la pieza, con alguna serie de pormenores interesantes para compararla después con otras que veremos más adelante, las medidas, una posible adscripción cronológica que quizás viendo después todo el discurrir que me ha llevado a organizar la charla, quizás esa adscripción cronológica me chirrea un poquito por cosas que veremos más adelante. La procedencia, dónde procede la pieza y eso, y lo que os contaba, y la adquisición, el año de adquisición, que como os decía anteriormente, es 1930. El que antes decía que iba a contaros obviedades, pues esas obviedades son en que está hecha la pieza. Empezamos a preguntar cosas a la pieza, al resto material que tenemos delante. En primer lugar, sabemos qué es, porque ya lo poníamos en el título de la conferencia. Sabemos que es un hacha. Bien, hasta ahí todo perfecto. Es un hacha que está realizada en bronce y a través de esta ilustración posiblemente podemos entender cómo está hecho. El bronce es una aleación, en principio, de estaño y de cobre. También es importante, subrayo aquí lo de bronce y la aleación de estaño y cobre, por cuestiones que veremos también más adelante. Pero eso es una aleación que se funde
y viene sobre un molde bivalvo en el cual tenemos la forma de esta hacha y, como vemos ahí, no es un hacha como la que tenemos delante, sino que es un hacha de talón y una anilla, pero bueno, más o menos sería un sistema muy similar al que está en esta ilustración. El uso del bronce se generaliza en torno al segundo milenio antes de Cristo para la península ibérica, con lo cual ya tendríamos ahí un dato también, otro dato más, para meterle, para tener en cuenta para datar la pieza, ¿no? Sabemos que el bronce se generaliza su uso en la península ibérica en torno al segundo milenio antes de Cristo, antes de nuestra era. Y nos quedamos con esto, que es una pieza que está fabricada por fundición y fabricada en un molde bivalvo. Y veremos por qué estas afirmaciones. Y repito, me repetiré bastante, la importancia del material en el que está hecho, ese bronce, esa aleación de cobre y estaño. ¿Dónde aparece lo que decíamos de esas preguntas que nos da la propia ficha, de la pieza? ¿Dónde aparece esta hacha? Pues según la ficha, que decíamos fue una pieza adquirida en 1930, según la ficha aparece en el Ayuntamiento de Alayor y en un espacio, un paraje entre Yucari y Sant Llorenç. Bien, o sea que tenemos ahí localizado, pero además la ficha especifica más, nos da otro dato que nos da pie a localizar el espacio. Ahí la vemos en medio de todo ese sarampión que tiene la isla de mitad sur, que es toda la distribución de yacimientos talayóticos que hay en la isla, lo cual no chirría la localización que da del posible hallazgo Joan Flaquet, no chirría porque está eso, en medio de toda esta maranta de puntos rojos que hay en la isla. Y por lo que decíamos, o sea, 1930, fecha de aparición, en lugar entre Yucari y Sant Llorenç, pues creemos que puede ser en algún punto de aquí. O sea, esto es una especulación que estoy haciendo desde la otra esquina de la península ibérica, pero porque en la ficha pone que aparece en un lugar destruido por el Estado. Y un lugar destruido por el Estado es esa batería costera de Yucalari, que obviamente es un espacio destruido para la construcción de esa batería. Aparte, limitado al norte por Yucalari y limitado al sur por la cala de Sant Llorenç. Posiblemente tenemos el punto en el que aparece en algún momento de la década de los 20, que es cuando se construye esta batería costera, tenemos el punto en el que aparece. O sea que ya sabemos que es un hacha que está realizada de bronce y que fue comprada por Joan Flaquet en 1930 y que aparece posiblemente en la década del 20 cuando se destruye, según la ficha en cuestión, un yacimiento talayótico, que por eso decía que es algo que me choca por las cronologías que después hablaremos, pero un yacimiento talayótico que se destruye, pues eso, en la década de los 20 por el Estado. Aparte que es llamativo el dato que aparece en la ficha de aparece en un lugar destruido por el Estado. O sea, es un rollo súper llamativo. Y ahora vamos a la pieza en sí. Con vuestro permiso. O sea que sabemos, le tenemos delante, sabemos que es un hacha, que es un hacha de bronce, que es un hacha de bronce realizada por fundición en un molde bivalvo, que se compra en 1930, pero posiblemente aparece en los años 20 en un yacimiento talayótico que estaba localizado en donde ahora se localiza la batería costera de Yucalari, y lo que tenemos delante
se describe en lo que tenemos delante, es tipológicamente, vamos a empezar a meter alguna brigada arqueológica por en medio. Lo que tenemos delante es un hacha de mangue directo, que es como se llama, ¿no? Este tipo de hachas prehistóricas. Y la descripción literal en la ficha pone que es un hacha de un solo filo, que es verdad, tiene un solo filo, con enmangue en taladro ovalado, que ahí lo tenemos, con enmangue en taladro ovalado. En el dorso sobresale un nervio, que es este que viene por aquí, y que termina en la parte superior a modo de martillo, que es este remate que tenemos aquí. Y vemos que el nervio se va amortiguando a medida que avanza hacia el filo. Según la ficha, es una pieza que se data en el final de la Edad del Bronce y pone que se compare con Cerdeña. La comparativa que marca es que se compare con Cerdeña. Las medidas, que las tengo puestas aquí, pues son 19 centímetros de largo, 9 de ancho, 1 centímetro tiene la parte, lo que se llama el martillo, y el agujero del enmague oscila entre 0,40 y 0,25. El peso se desconoce, el peso en la ficha no está recogido, pero tampoco en estos momentos tampoco es, digamos, no es un dato significativo. De momento, quizás el dato sí resultaría significativo de cara a saber si esta aleación lleva algún otro metal, no solamente es cobre o cobre y estaño, sino que tiene también un pequeño componente de plomo que podría ser porque es un componente muy habitual dentro de las aleaciones de bronce para este momento de la prehistoria reciente de la Europa templada, ¿no? Como decíamos al principio, pues se trata de un objeto excepcional para la arqueología y para la prehistoria de Menorca, pero también de las Islas Baleares, porque, como decía Montserrat al principio, es hasta ahora el único objeto de estas características que se ha documentado, aunque sea de manera secundaria, aunque no tenga contexto arqueológico, que se ha documentado en las Islas Baleares, ¿no? ¿Y qué es? O sea, ¿qué es esta? ¿Qué importancia tiene para las sociedades en las que se usaba y que las fabricaron? Hablábamos de que es un hacha de mangue directo, también conocida, o se le da la denominación de hacha de combate. Un hacha de combate, por lo tanto, que debería o podría formar parte del equipamiento de las élites guerreras de ese momento de la prehistoria. Y estoy obviando el momento concreto para meterlo un poquito más adelante. Voy haciendo ahí un poquito de boca para poder hablar un poquito más adelante de ese momento concreto de la prehistoria. Como decía, al ser un hacha de combate, puede formar parte del equipamiento de las élites guerreras de la prehistoria reciente europea, especialmente tanto de las Islas Baleares como del resto. Si forma parte del equipamiento de las élites guerreras, estamos hablando de un bien de prestigio, de un bien con un valor añadido, bien o un objeto de prestigio, porque las armas, además de conferir, de ser un elemento de defensa o de ataque, confieren ese prestigio. Como bien de prestigio o objeto de prestigio, y no ser un producto originario de la isla de Menorca o de las Islas Baleares, puede ser lo que se llama un regalo de embajada. Un regalo de embajada que puede suponer un acuerdo entre élites de diferentes culturas o de diferentes grupos sociales, un acuerdo con fines económicos o fines políticos. Esta hacha puede representar una alianza entre diferentes grupos sociales que confluyen en un momento determinado en la isla o no, pero que acaba en la isla en sí
y puede ser una manera de sellar un pacto, una alianza entre élites. ¿Cuándo puede fabricarse, producirse y usarse esta hacha de combate o hacha de mangue directo? Pues por lo que vemos, por lo que sospechamos, en el bronce final, o sea, a partir de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Entre 1400 y el 1250 a.C., antes de nuestra era. O sea, inicios del bronce final. Por eso digo yo que haya la nota de que haya aparecido un talayot o toca, porque por lo que bien sabéis vosotros, mejor que yo, el desarrollo sería un poquito posterior. O sea que ese dato ahí nos choca un poquito. ¿Quiere decir esto que sea incorrecto? No, no quiere decir que es correcto. Puede ser, como nosotros tenemos detectado para el caso gallego, puede ser una reliquia. O sea, puede perfectamente aparecer en un poblado del bronce final avanzado o incluso de la Edad del Hierro, como elemento de culto, como una reliquia, como un elemento, estamos hablando de bienes u objetos de prestigio, pues una reliquia es un objeto de prestigio. Nosotros, en las excavaciones que estamos llevando a cabo aquí en la provincia de Pontevedra, ya hemos detectado varios objetos que cumplen una funcionalidad, con unas cronologías que nada tienen que ver con los contextos arqueológicos en los que aparecen. Y os voy a poner, un poquito más adelante, os voy a poner algunos ejemplos. Ahí voy a hacer un poco lo que le comentaba a Montserrat al principio antes de empezar. Voy a hacer un poco el pacumbral. Voy a hablar de mi libro para tratar de darle un significado también a esta hacha, si realmente apareció en un poblado talayótico o en un yacimiento talayótico. Muy bien. Tenemos su cronología aproximada, sabemos que aparece en Menorca en un sitio muy concreto, de qué es, vamos, todo el rollo que he soltado hasta este momento, lo tenemos más o menos claro. Y ahora nos vamos a meter en fregados, vamos a jugar con la hipótesis. Yo siempre digo, y seguramente si hay arqueólogos escuchando en estos momentos, igual me andarían a la piel o me tirarían de las orejas, pero yo siempre digo que los arqueólogos son los tíos con más imaginación que hay sobre la faz de la Tierra, porque nos gusta hipotetizar y muchas veces hipotetizamos cuentos. Muchas de nuestras hipótesis, aunque en su momento están bien argumentadas y bien estructuradas, a lo mejor en 10 años ya están desfasadas porque un nuevo hallazgo nos tira al traste todo lo que nosotros planteamos. Pero en este caso vamos a jugar a contar historias en base a los datos que tenemos y en base a los datos que conocemos, no solamente de esta pieza, sino de todo un serie de paralelos y otros elementos que nos pueden valer para concretar un poquito más cuestiones sobre el hacha esta que nos centra. El origen, ¿dónde se fabrica o de dónde puede proceder esta hacha menorquina? Pues ahí tenemos el mar Tirreno, cerrado con la península itálica, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Uno de los puntos productores de este tipo de hachas hasta ahora detectado es lo que se llama el Círculo del Tirreno, especialmente la isla de Sicilia o la península itálica y sobre todo el Golfo de Nápoles, que debió de ser un centro de producción masivo de todo, desde la prehistoria reciente hasta hoy en día, metiéndonos en temas escabrosos hasta hoy en día. Podría ser un círculo productivo súper intenso. Pues en la prehistoria reciente también, y por supuesto ya en época romana y más, mucho más. Y Sicilia otro tanto lo mismo. Son dos centros de fabricación importantes. ¿Y por qué decimos que puede proceder de ahí? Pues por lo que tenemos aquí delante, por los tipos detectados tanto en un lado como en el otro. La parte superior, las piezas que tenemos aquí arriba, son piezas producidas en la isla de Sicilia, con diferentes procedentes, o sea, definidas por diferentes tipos, aunque ya veis que todas tienen un aire, un pequeño aire, con la pieza que nos centra, porque tienen este nervio central que tiene la pieza menorquina,
tienen ese remate superior, se denomina martillo, lo tenemos aquí también. El filo es anchote, sobre todo en este tipo de aquí, que es el tipo dentro de la producción siciliana, valga la redundancia, es el tipo Sicilia. Aquí voy a poner el toque técnico para diferenciar dentro de las producciones sicilianas. Este sería el tipo Cumas, este es el tipo Sicilia y este es el tipo Ren, ¿no? Y esta quizás esta pieza de aquí sea la que más parece a la pieza que nos centra, con el agujero del enmangue que no llega a ser perfecto, exactamente igual que la menorquina, no es una elipsis perfecta ni nada por el estilo, sino que es un tanto imperfecto, con lo que hablábamos de por qué es un molde bivalvo, se veía en la foto, pero lo vemos aquí, por estos rebabas laterales que tiene la pieza en las aletas y demás. Bueno, creemos que quizás esta central sea la que más se parece a la pieza menorquina. Ninguna de las que hay abajo, que serían las de producción itálica, tipo Turbo, tipo San Francesco, tipo Talaccio, que es esta última de aquí, ninguna de estas tres se parece a la pieza que nos centra. Sin embargo, estas de aquí sí. Con lo cual podemos tener un posible origen en el círculo del Reno y en concreto en la isla de Sicilia. Y si fuese Sicilia su punto de origen, ¿cuál sería el recorrido para llegar a Menorca? Obviamente a través del mar, pero a través del mar con un mayor recorrido o un menor recorrido. Un mayor recorrido que sería saltando a la península itálica, recorriendo la península itálica y desde el Golfo de León saltar a Menorca. O directamente un contacto directo entre Sicilia y Menorca. Cualquiera de los dos es viable y cualquiera de los dos es factible. Sin embargo, quizás fuese más factible la vía marítima, la vía que salta de Sicilia a la península itálica y después desde el Golfo de León salta a Menorca. No es descabellado, porque es algo que después, durante la protohistoria y, vamos, durante la Edad de Hierro, esos contactos están más que demostrados mediante ese camino. Es factible desde el punto de vista de que parece que la producción originaria, que el tipo originario es el tipo siciliano, que después salta a la península itálica y ahí se transforma en esos otros tipos que veis más estilizados, no, con unas aletas menos marcadas, con esos bordes mucho menos cóncavos que se producen. Después eso, desde el Golfo de León, es dejarse caer y llevarse por corrientes y acabar en Menorca. Más complicado sería la navegación desde Sicilia hasta Menorca, porque aparte sin tocar Cerdeña, o sea, sería casi una navegación directa. ¿Por qué digo que es más factible la posibilidad de este mar, tierra, mar? Por varios motivos. En primer lugar, no conocemos las embarcaciones que se usan para este momento. Bueno, conocemos las embarcaciones que utilizan los pueblos del mar para el Mediterráneo oriental. Desconocemos si esas embarcaciones de los pueblos del mar son utilizadas en el Mediterráneo más occidental, con lo cual realmente desconocemos las embarcaciones que son utilizadas por estos pueblos del Bronce final en el Mediterráneo occidental. Y aunque conociésemos esas embarcaciones, se estima por símiles de etnoarqueología y demás, que la velocidad máxima que alcanzan estas embarcaciones no superaría los 3 nudos. O sea que estaríamos hablando de unos, en versión tierra, más o menos 6 kilómetros por hora, que es lo que ando yo, es la vía de velocidad que llevo yo para llegar a mi casa al trabajo. O sea que podrían eternizarse en llegar por mar desde Sicilia a Menorca de manera directa. Aparte de que siempre tenemos la idea, los que vivimos en el Atlántico, siempre tenemos la idea de que el Atlántico es mucho más bravo que el Mediterráneo.
pero realmente sabemos que el Mediterráneo es un mar que en momentos determinados se las trae. Con lo cual, esta evolución de un tipo arqueológico, de un hacha hacia otro que se daría en este espacio de aquí, y que esas hachas llevaran su recorrido hasta Menorca, eso, la vía marítimo-terrestre, sería quizás más factible que una directa, ¿no? Que una vía directa. Y otro elemento para poder sustentar dicha hipótesis es la distribución de diferentes hachas similares, de tipos similares, que se han encontrado en la Europa, lo que conocemos como Europa templada. Ya vemos que la península itálica está jalada de ellos, el detalle de Sicilia ahí arriba, donde aparecen un montón de hachas de este tipo, que es lo que da pie a afirmar que son producciones sicilianas, pero después se complica el tema. Viendo esta distribución de piezas, se complica el tema, porque sí, muy bien, Ibiza, se produce en Ibiza, de Ibiza salta a la península itálica, llega al Golfo de León y ¡pum!, a Menorca. Bien, no hay problema. Producción siciliana, no hay problema. Pero claro, si miramos al otro lado del mapa, vemos la fachada atlántica en donde no hay un blanco. No es que no aparezcan, sino que aparecen piezas de este tipo en la fachada atlántica. Y aquí surge la segunda hipótesis de procedencia o fabricación de esta pieza. O sea, pasamos de un origen plenamente mediterráneo, bien, es lógico, Menorca está en el Mediterráneo, y la cultura talayótica tiene muchísimo que ver con otras culturas del mundo mediterráneo y tienen contactos, obviamente, desde el Neolítico por lo menos hasta hoy en día, pero ¿por qué no podríamos hablar de un origen en el mar de tinieblas perpetuas, como le llaman al Atlántico, como denominan al Atlántico en época antigua? Porque este mar de las tinieblas perpetuas no puede ser origen de esta pieza que aparece en Menorca. Y vamos a explicar el por qué puede serlo. No vamos a negarlo. Hay que mantener mente abierta para este caso. Y vamos a ver el por qué puede ser. En primer lugar, porque durante el bronce final, todos estos recorridos, que parecen recorridos de vuelos hoy en día, podrían ser perfectamente vuelos comerciales hoy en día, pues estos son los recorridos las rutas comerciales que están detectadas a través de la distribución de diferentes elementos de la cultura material del bronce final por toda la Europa templada. Sabéis que hay líneas que unen Galicia con la Bretaña francesa, con las islas británicas, con el sur de la península ibérica, las Islas Baleares con Cerdeña, con la península itálica, vamos, que hay un dinamismo mucho mayor del que podemos imaginar a día de hoy. Pero y una movilidad de población, de objetos y de población, de objetos y de creencias mucho mayor de lo que a priori se puede pensar. Se comparten ideas, se comparten objetos y se comparten hasta formas de explotar el medio o de construir, ¿no? Y otro elemento, además de estas redes de distribución, otro elemento para poder argumentar que el origen de esta pieza no tiene por qué ser mediterráneo es el siguiente. Es la distribución de las vetas de estaño que se producen en la Europa atlántica. La Europa atlántica es una de las zonas más ricas en metales de Europa templada. En la prehistoria reciente y en la edad del hierro y casi hoy en día, aunque no se estén en explotación, ¿no? Pero esta riqueza fomenta un dinamismo y una circulación y una conectividad marítima salvaje, brutal, atestiguada por un montón de elementos de la cultura material que aparecen desde Galicia hasta Cornualles y desde Galicia hasta Ría de Huelva, como vamos a ver.
ya vemos marcado en este mapa las posibles vías de distribución del estaño. Y después es que es importantísimo ver todas estas vetas de estaño que tenemos en el noroeste de la península ibérica. Vamos a hablar, no voy a ser chauvinista y hablar de Galicia, sino vamos a hablar del noroeste de la península ibérica. Y aquí vuelvo al principio de lo que decía, a la importancia de lo que decía al principio, en lo que incidía al principio. El bronce. El bronce es una aleación de cobre y de estaño. ¿Cuáles son las zonas productoras de estaño, las mayores zonas productoras de estaño de la Europa templada en la prehistoria reciente? El noroeste de la península ibérica, la Bretaña francesa y Cornualles, en el sur de las Islas Británicas. Con lo cual, ¿por qué no puede acceder de ahí esta pieza? Si es la zona de mayor producción de estaño. Y es más, no solamente de estaño, es que es una zona productora de estaño y oro, o sea que son elementos que hacen que el noroeste de la península ibérica, aunque estos son las médulas y es muy posterior, pero todas estas son explotaciones de oro y vetas de oro que tenemos. Esta abundancia de estaño hace que el noroeste sea un gran productor de piezas de bronce, como pueden ser estas grandes acumulaciones que aparecen aquí, y especialmente, y no es por ponerme la medallita de que yo vivo aquí, pero especialmente en la provincia de Pontevedra, donde hay grandes depósitos de hachas de talón y 2 anillas, como estas que tenemos aquí en la foto. Este es el depósito de Amilla, que está depositado en el Museo de Pontevedra. No solamente hay hachas de este tipo, sino que también hay espadas y otro tipo de elementos. Y es importante saber que es un espacio productor de elementos de bronce muy importante, pero otro elemento importante de esta gran producción de objetos de bronce es que, y vuelvo otra vez, soy muy pesado con esto, vuelvo otra vez hacia atrás, vuelvo otra vez al bronce y a la aleación del bronce, que es cobre y estaño. La mayor zona de producción de estaño es el noroeste. Sin embargo, en los últimos estudios que ha hecho José Luis Armada sobre este tipo de hachas de talón, sabemos que el cobre no es un cobre gallego, no es un cobre del noroeste de la península, sino que es un cobre procedente de las minas de cobre de Linares, en Jaén. O sea que nos da pie para incidir en esa movilidad de la que acabo de hablar, esa movilidad tan intensa que se está produciendo en el bronce final, en la fachada atlántica, no solo en la fachada atlántica peninsular, sino en toda la fachada atlántica europea. Y como decía Montserrat al principio, existe un paralelo de esta hacha menorquina en Galicia, esta que tenemos aquí. Es una pieza que aparece en la localidad coruñesa de Muros, aunque a día de hoy ya sabemos que no es que aparezca, también nos pasa un poco con esta pieza como lo que pasa con la pieza de Menorca. Es una pieza que aparece sin contexto arqueológico y que encima, en este caso, no la compra Joan Flaqué, sino que la compra, por lo que sabemos ya últimamente, sino que la compra un chatarrero, que por cierto creo que aún la tiene la familia o la tiene su mano, no está depositada en un museo. Es una pieza dada a conocer en los años 60 y, como digo, sin contexto arqueológico, pero sin embargo sí que tenemos contexto, o sea, sí que tenemos paralelos tipológicos para el mismo caso que para Menorca, ¿no? La descripción de esta pieza que ahora vamos a ver coincide muchísimo con la que os acabo de leer de la ficha de la pieza de Menorca. Es una pieza realizada en bronce, vais a acabar hasta las narices de escuchar bronce hoy. Es una pieza realizada en bronce, en molde bivalvo, otra vez el molde bivalvo. Vemos, o sea, en el dibujo se puede apreciar que estos filos no son perfectos y esos son las rebabas que quedan del uso de ese molde bivalvo, que en este caso sabemos lo que pesa 860 gramos, mide 18 centímetros, 1 centímetro menos
que la menorquina, y 9 centímetros de ancho máximo en el filo. Idéntica medida que la de Menorca, idéntica. Pueden ser casualidades, pero bueno, son artesanos muy casuales. La perforación del mangue está de aquí, que tampoco es perfecta, no es un círculo perfecto. Oscila entre 3,2 y 2,2 centímetros, cuando la de Menorca oscila entre 4 y 2,5. Pero vamos, que está ahí. Y la descripción que se hace de esta pieza es una hacha con hoja, con rebordes, lo que os estaba contando. Los rebordes son frutos de testimonio de haber sido fundido en Mos de Vivalvo, con rebordes y lados cóncavos, amplio filo curvo, idéntico que la pieza de la colección Flaquet, idéntico, y un cabezal diferenciado que aquí en el dibujo no se nota tanto, pero sin embargo tenemos aquí el martillo como en el otro lado. En este caso se habla de ornamentada con un nervio central que se va diluyendo a medida que se aproxima más al filo. Aquí tenemos este nervio central, como también en el caso menorquín. Y cronológicamente, el último estudio que se ha presentado, que se ha realizado, hay una monografía sobre esta pieza de Juan Luis Gomá, que os recomiendo la lectura porque controla bastante más que yo sobre la pieza. Hace un análisis pormenorizado y muy bien estructurado sobre la pieza en sí. La cronología es bronce final. Estaríamos en torno a la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. O sea, estaríamos hablando de una cronología a partir del 1250 antes de Cristo. Y también sobre esta pieza se produce otra discusión. La misma podemos abrir para el caso de la pieza de Menorca. Su procedencia. Tenemos una cronología por tipologías, por paralelos con otras piezas de la Europa templada, como acabamos de ver. Pero ¿de dónde viene esta pieza? Nos pasa lo mismo. Y las propuestas que se hacen son las mismas, con una pequeña excepción. O sea, las procedencias que se barajan pueden ser el Atlántico, la fachada atlántica, y en este caso especialmente la parte francesa. Como veíamos en la diapo anterior, es donde se detectan piezas de este tipo, pero también mediterráneo, un origen mediterráneo, y volvemos otra vez al círculo de Tirreno, y tipológicamente encuadrado en las piezas producidas en Sicilia, como las que acabamos de ver, y otra vez dentro de la producción siciliana del tipo, valga la redundancia, siciliano, o la última de las posibilidades que se abre y con cierta fundamentación es que sea una procedencia local, que sea una pieza local, una pieza hecha por un artesano metalúrgico en el noroeste. Y no es descabellado. No es descabellado que sea una producción local por lo que acabamos de ver, porque tenemos tenían la materia prima con la que fabricar estas piezas, tenían la tecnología para poder fabricarlas, tecnología más que sobrada, y además es que podría ser, porque a mí no me parece descabellado hablar de contactos entre Atlántico y Mediterráneo en el segundo milenio antes de Cristo. Quizás puede pensarse a priori que posteriormente no, pero a partir del bronce final, hablar de contactos con el Mediterráneo en el segundo milenio antes de Cristo, hablar de contactos Atlántico-Mediterráneo puede tocar un poco. Quizás con el sur de la península ibérica, bien, es mucho más factible, mucho más entendible, pero con el noroeste de la península ibérica, cruzando ese mar de aguas tenebrosas que decían los clásicos, pues puede ser un poquito más complejo. Sin embargo, en este segundo milenio antes de Cristo, aquí en el noroeste, tenemos representaciones de naves mediterráneas. Tipológicamente son difíciles de escribir, aunque se dice que pueden ser o naves de tipo fenicio
o que hablábamos anteriormente de esas naves que utilizaban los pueblos del mar, una evolución de esas naves que utilizaban los pueblos del mar, pues en la costa gallega, en la provincia de Pontevedra, en el concello de Oia, existe Laxe da Auga dos Cebros, en donde hay dos embarcaciones mediterráneas grabadas. Esta que está aquí y esta de aquí, Laxe da Auga dos Cebros 1, Laxe da Auga dos Cebros 2, que consisten con grabados rupestres claramente de tradición mediterránea, como son esos ciervos, y que se datan este bronce final, en este segundo milenio antes de Cristo. Bueno, puede ser una casualidad que estuviese un pregalaico mirando al mar y una nave pasase por delante ese día y quedase impactado y fuesen inmediatamente a grabarlas a esas rocas cargadas de simbolismo que tenemos en todo, sobre todo en todo el sur de Galicia, ¿no? Pero es que no es el único caso, porque tenemos más objetos que nos hablan de esa movilidad y de esos contactos con el mundo mediterráneo aquí. Como decía, aprovechando la H norquina, tenemos que hablar, pues eso, de esos contactos que hacen creíbles que el Atlántico y el Mediterráneo conversaran en torno al segundo milenio antes de Cristo y que, por supuesto, siguieron conversando mucho después y siguen conversando hoy en día, por eso me estáis aguantando esta tarde, ¿no? Pero vemos que hay estelas de lo que se llama estelas de tipo alentejano o estelas de guerreros del sureste peninsular, bien de la zona del Alentejo o del Alentejo, o la zona de Extremadura, ya vemos esta de Solana de Cabañas en Cáceres, y esta pieza de aquí es una pieza encontrada en Galicia, en la provincia de Ourense, en Berín, o sea, en el interior de Galicia, aparece una estela muy relacionada con estas estelas de tradición mediterránea que aparecen en el suroeste de la península ibérica. Pero aquí se producen espadas de lengua de carpa, espadas pistiliformes o puntas de lanza como esta que tenemos aquí, que casualmente aparecen en el depósito de la villa de Huelva, datado en el siglo X antes de nuestra era, con bronces que proceden del noroeste, con bronces que proceden de Galicia, que son producciones gallegas y que aparecen en el depósito de arriba de Huelva, uno de los mayores depósitos de bronces de la península. Pues resulta que esos bronces que están en el tránsito entre el Atlántico y el Mediterráneo proceden del noroeste. Pero no solamente el Atlántico o no solamente el noroeste de la península ibérica mira hacia abajo, sino que también mira hacia arriba. Esta pieza de aquí, que es un caldero de remaches, encontrado en un castro, en el Monte de Ribadumia, en unas cronologías ya de la Edad del Hierro, creo que tipológicamente y formalmente se trata de una pieza ascribible a la tradición de calderos atlánticos de bronce final, como puede ser el que tenemos aquí, el de Lidrumstrack en Irlanda. También nos habla que la permeabilidad y la conectividad de la que hablaba hace un momento no solamente se produce hacia el Mediterráneo, sino se produce hacia el Atlántico. Con lo cual, podría ser posible que la pieza que hay en Menorca fuese producida en el noroeste de la península ibérica y desde ahí, a través de las redes comerciales, llegase hasta la isla. Indudablemente sí. Otros ejemplos de este contacto, de este movimiento de objetos, de tradiciones y de artesanía son quizás lo más llamativo, que es el casco de Leiro, el oro que llama mucho, pues el casco de Leiro que está aquí, pero que tiene paralelos con los cuencos de Astroqui o con los cuencos del Tesoro de Villena. Astroqui en el País Vasco y Villena en Alicante, con lo cual ahí estamos viendo otra vez esa conjunción Atlántico-Mediterráneo, esa habilidad de tecnologías, de objetos y de piezas para un lado y para el otro. Y lo que decía, no es descabellado que llegase hasta Menorca,
una hacha producida en el noroeste de la península ibérica, para nada, siguiendo dos rutas. Obviamente, la ruta que se usará a partir del siglo X, como la autopista del Atlántico que hay hoy en día, que sería desde las costas gallegas, bajando por toda la fachada atlántica, cruzando el estrecho de Gibraltar y desde el sur de la península ibérica llegar a Menorca, o el Cantábrico, siguiendo el Cantábrico, una ruta marítimo-terrestre como la que proponíamos para Sicilia, pero en este caso que por el Cantábrico entrase en territorio francés y otra vez el Golfo de León canalizase esta pieza hacia Menorca. No es, yo creo que no es descabellado. Y no es descabellado porque esta ruta es empleada posteriormente por los comerciantes fenicios. A partir del siglo X es empleada por los comerciantes fenicios, que iban, no partían de cero, o sea, no eran, aunque sí eran expedicionarios y aventureros, pero expedicionarios y aventureros por interés, como es obvio, pero ellos establecen toda una red comercial basada en redes comerciales anteriores, en redes comerciales a prehistoria reciente. Y desde el Mediterráneo Oriental surcan todo el Mediterráneo Central y acaban llegando a la costa atlántica y creando lo que nosotros aquí definimos como ruta de estaño, que hay gente que define como ruta de las casitérides o ruta de las estrímnides, siguiendo esos recorridos comerciales que posiblemente existen ya en el Bronce final. Y esto no se muere aquí. O sea, para ver que es algo que tiene continuidad, tenemos objetos que perduran, enganchados ya en tradiciones del Bronce final y después durante la Edad del Hierro y ya obviamente durante el mundo romano. Pero piezas etruscas como la fíbula de Navicella que aparece en el Castro Alobre en Vilagarcía de Arousa, o una pieza cerámica de inspiración, vamos a poner entre interrogaciones, tartésica, que es algo que está resurgiendo, que parecía que era un concepto muy desfasado en la arqueología española, pues ahora está volviendo a resurgir con fuerza. Pues esta pieza, que es una pieza con origen en el suroeste peninsular, igual que las estas, aparece en el noroeste en contexto de la Edad del Hierro, pero son piezas enraizadas en esas tradiciones anteriores. Lo que os comentaba antes de piezas, de las reliquias que son reempleadas, reliquias de momentos cronológicos anteriores que son reempleados a posteriori, pues este cuenco que tenemos aquí aparece otra vez en este castro de Monte do Castro, en un nivel del siglo V o antes de Cristo, pero es una pieza que tipológicamente realiza el Bronce final como el hacha que hemos tratado. O aríbalos rodios, como este de aquí, que vienen desde el Mediterráneo Oriental y acaban en las costas gallegas, o un ascos de producción ebusiana. Como podéis ver, aunque sea de manera más o menos puntual, pero el Mediterráneo y el Atlántico conversan de manera muy intensa y cada vez más intensa, seguramente desde ese bronce final. Desde ese bronce final y que después, por supuesto, llega con, ya buscando un paralelo súper buscado y demás, con el círculo que marca tanto la arquitectura talayótica y que aquí la tenemos tan presente durante tantos siglos de la hierro en los castros del noroeste. Aquí tenemos 4 ejemplos de 4 maravillosos castros de nuestra costa. Con lo cual, resumiendo todo este rollo que os acabo de soltar durante una hora, acabo de ver la hora durante una hora y decía que iba a acabar en 20 minutos. ¿Qué podemos afirmar del hacha de Menorca? Podemos afirmar que es una pieza excepcional, obviamente, porque de momento es única en la isla y es única en las Baleares, que puede tener 2 orígenes más o menos claros. Lo que decíamos, ese origen claramente mediterráneo, del círculo del Tirreno, o un origen más atlántico, posiblemente del noroeste peninsular. ¿Cómo lo podremos llegar a dilucidar? Pues haciendo analíticas de los metales que componen o que componen la pieza
para poder ver de dónde vienen esos metales. Ya sería maravilloso poder analizar la pieza de Menorca y compararla con la pieza de Muros y con alguna otra pieza que podría ser alguna pieza siciliana. ¿Cuándo se fabrica esta pieza? En el bronce final. Es indudable que en el bronce final se fabrica la pieza. Se fabrica y se usa. Y se le confiere ese bien, esa categoría de bien de prestigio, de objeto de prestigio. ¿Por qué? Porque es única. Porque aparecen muy poquitas. Y es un objeto empleado única y exclusivamente por las élites. ¿Que tiene una vida posterior? Pues posiblemente sí que tenga una vida posterior. Si aparece en un talayot siendo una pieza de bronce final, posiblemente sí que esas élites la mantengan y la conserven como esas reliquias que incluso tenemos nosotros hoy en día en nuestras casas, de nuestros antepasados, que vamos manteniendo ahí. ¿Qué tipo de función tendría? Pues seguramente no totalmente diferente, porque sería una pieza también de una élite, pero posiblemente vinculado pues, a un rito de fundación de una casa, un rito de protección o a cosas similares. Cosas muy similares. No creo que fuesen cosas muy alocadas. Y aparte, como puede entrar dentro del sombrero del mundo de la ritualidad, en la cual los arqueólogos vemos todo lo que desconocemos, pues meteríamos que la pieza entra dentro del mundo de la ritualidad, con lo cual estaría perfecto. Que forma parte de unos circuitos comerciales bien Mediterráneo, bien Atlántico-Mediterráneo, también es indudable. O incluso que fuese un punto intermedio, que acabase en Menorca como punto intermedio hacia otra parte, es innegable. Pero, ¿qué pone de manifiesto esta hacha con el hacha de Muros, por ejemplo? Pone de manifiesto que, aunque estemos hablando de dos mundos separados, obviamente geográficamente separados, no cronológicamente, pero sí geográficamente separados, con sistemas culturales totalmente diferentes o aparentemente diferentes en lo que a estructuras, arquitecturas, incluso ritualidades se refiere, están conectados entre sí. Y el nexo de unión de ambas piezas no es ni más ni menos que el mágico y maravilloso mar que podemos surcar y por el que podemos seguir soñando que hay conexiones entre el mundo mediterráneo y el mundo atlántico desde el segundo milenio antes de Cristo hasta hoy en día. Y con esto dejo de daros la chapa y espero que me hagáis alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante tu conferencia. He visto ya que justo a media exposición ya Simón Gornés, que es un arqueólogo de aquí de Menorca, también quería hacer una intervención. Perfecto. Si te quieres poner el micrófono tú mismo. Hola, ¿ya? Sí. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver, ha sido muy interesante la exposición y la verdad es que el hallazgo de esta hacha, como bien has expuesto, abre un interesante campo de investigación, ¿no? de cara a futuro. Mi intervención iba más en el sentido de intentar explicar un poco el posible lugar del hallazgo de esta pieza. Es en el año 1929 parece ser que se empieza a construir el camino con el cual se accede a las baterías de Yucalari. ¿Vale? Y en el año 1930 es cuando efectivamente empiezan a construirse los asentamientos de los cañones que se van a emplazar después en el 36, 35-36. ¿Vale? Son muchos años de obra, pero lo que me ha resultado significativo es que el camino pasa por en medio de un yacimiento arqueológico que está absolutamente arrasado, pero no está en la batería, está justo
en el cruce de lo que, bueno, para los de Menorca lo sabrán identificar perfectamente, justo en el cruce entre las antiguas casas del comandante de la base, que hoy es un hotel de lujo, y las casas de Sant Llorenç. Es un terreno en alto, ligeramente elevado, que hoy, por desgracia, está súper arrasado, probablemente porque utilizaron las piedras del poblado y del talayot y de las construcciones que hubiera allí para hacer la grava, para hacer el camino. Yo creo que hay bastantes números de que la pieza, por la coincidencia con la fecha que desconocía que se hubiera encontrado en el año, que se hubiera comprado en el año 30, coincide muy aproximadamente con las obras de este camino, y es probable que este sea el yacimiento arqueológico que, ya os digo, es un yacimiento arqueológico inédito, no está incluido en la carta arqueológica de Alayor y lo hemos inventariado, lo hemos catalogado hace, no sé, hace 2 o 3 meses. Precisamente a raíz de una noticia de que había habido un clandestino con un detector de metales que se había paseado por la zona y bueno, fuimos a interponer la denuncia correspondiente y fue cuando descubrimos el yacimiento arqueológico. Cuando Flaquer habla de que procede del talayot de Sant Llorenç, claro, es que en los años 30 se hablaba de talayot en genérico. Seguramente había un talayot, pero es muy probable que si hubiera un talayot hubiera construcciones prehistóricas anteriores, con lo cual quizá, claro, todos son suposiciones, esta pieza podría también corresponder, podría pertenecer a alguna construcción arqueológica anterior a la del talayot. Tampoco sería extraño, como bien has dicho, que estuviera en el interior de un talayot, que es una arquitectura de prestigio y que fuera una especie de reliquia de los antepasados, ¿no? Evidentemente, todas las explicaciones en este sentido, a falta de un contexto claro, son buenas y tienen que considerarse. Y ya acabo aquí. Muchas gracias por tu exposición, ha sido muy interesante. No, muchas gracias a ti. Son datos interesantes. Por aparte es lo que decías tú, para localizar la pieza en origen y demás, pues mira, ya le podemos poner el puntito en el mapa, porque claro, yo es lo que decía, soy un atrevido de hablar de una pieza menorquina desde la otra esquina de la península ibérica, pero así ya es maravilloso poder poner al menos un punto, aunque no sea exacto, pero es un punto aproximado a donde puede haber aparecido. Muy bien, perfecto. Bueno, a ver si hay alguna mención más. Y Simón, una pregunta. Sí. ¿Y se pueden observar estructuras arqueológicas en el entorno que se hayan conservado o algún material? Lo hemos pateado 2 veces. Y se ve bastante cerámica clásica, romana, cartaginesa, algo de cerámica talayótica, también hay islámica medieval, y eso que hemos ido de la mano de la persona que se encarga del cuidado de la finca, que nos ayudó, bueno, nos dio todas las facilidades para poder conocer el sitio. Yo tenía una cierta esperanza en que se pudieran ver estructuras, ¿me entiendes? Pero no hemos visto nada. Puede que estén enterradas lo que haya quedado, puede que haya sitjots y estructuras excavadas en la roca, pero en superficie se ve todo muy machacado, está machacado a conciencia. Otra pregunta, Rafael, porque no te he oído bien con la cronología y creo que la has dicho concretamente. Si la puedes repetir, por favor. La cronología que manejamos por paralelos, eso es segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era. O sea que eso, estamos hablando
y sobre todo hacia el final, entre 1400, 1250 Vale. antes de Cristo, antes de nuestra era, ese bronce final, el arranque del bronce final, por los paralelos con las otras piezas italianas y con la pieza de Mur, que es lo que se maneja. Vale. No, porque realmente sí que es excepcional, también por la cronología en que llega aquí a Menorca, que tampoco no tenemos, bueno, sí que están llegando materiales de otros sitios, pero sí que es verdad que este tipo de piezas metálicas, por ejemplo, si lo comparamos con lo que está llegando en Cerdeña, aquí es algo más, digamos, que está llegando más en cuentagotas. Simón, no sé si quieres explicar algo o aún es secreto, del futuro proyecto que tenéis para analizar una serie de De materiales. isótopos. Sí. Bueno, es lo que os iba a decir. Hay que analizar. Es que no sé si esta hacha la habéis incluido también para analizar o... No recuerdo, no lo tengo en la cabeza. Es que hay tantas piezas que Ya, ya. no las tengo en la cabeza todas, no lo sé. Vale, pues, Pero bueno, habría que meterla, porque está claro que esta pieza hay que saber dónde, con qué cobre se fundió, ¿no? Y los isótopos te dan una marca, un DNI bastante aproximado. O sea, te marca con qué cobre se fundió, la procedencia del cobre, ¿vale? Pero evidentemente, claro, aquí viene un poco a colación, me ha llamado mucho la atención el mapa de dispersión que has enseñado de la distribución de este tipo de hachas y claro, el peso cuantitativo parece que deriva hacia Sicilia, Italia, esa zona. Allí es donde parece ser que se han encontrado más, ¿no? Y quizá podríamos llegar a la conclusión de que algún centro productor está en ese lado, casi seguro, ¿no? Bueno, no sé, hay que hacer isótopos de esta pieza sí o sí. bueno, una idea. Pues, Rafael, es para explicarte que Simón está en un proyecto que están analizando toda una serie de materiales, de metales, con isótopos de plomo. Y bueno, y por eso hablábamos que él estaba planteando que es interesante pues, meter a este material que está también en el museo. Está Rafael Rodríguez, que no sé si quieres poner en altavoz, que está haciendo una pregunta por chat. la estoy leyendo. De por qué la manía de olvidarse de la denominación de protohistoria para el periodo del metal. Y tiene otra pregunta que es las llamadas hachas de talón no tienen su origen en Europa Central. Si fue producto de una compra, ¿qué garantías hay de que dicha hacha pertenezca realmente al bronce balear y no provenga de otro sitio? A ver, respecto a lo de la protohistoria, para el periodo del metal, claro, la protohistoria es el concepto protohistoria se emplea para la edad del hierro. En este caso estamos hablando de la edad del bronce, especialmente de bronce final. Con lo cual el bronce final entra dentro del concepto de prehistoria reciente todavía, más que de protohistoria. La protohistoria eso, se utiliza especialmente para el hierro. Y cada vez menos encima, o sea, cada vez se utiliza menos el término protohistoria para emplear directamente edad del hierro. El límite de la prehistoria reciente es la edad del bronce, o sea, ahí hay una altura entre el bronce y entre la prehistoria reciente y la protohistoria. Quizás en estos momentos muy marcado por las llegadas de pueblos orientales, por la llegada de fenicios a las costas europeas que están marcando un poquito esa fractura. Otras cosas, porque no para los casos que nos den, pero ellos sí ya traen su alfabeto y demás, con lo cual lo de protohistoria ya tendríamos que, desde el punto de vista académico, tendríamos que romperlo. Después, las hachas de talón, depende. Le contesto a un gallego, le contesto a la gallega.
¿Tienen su origen en Europa Central? Depende. Si son las hachas de talón y aletas, si son las hachas de talón y una anilla, o si son las hachas de talón y 2 anillos. Las hachas de talón y 2 anillos, como las del depósito de Samieira, el origen es Noruega Ibérica. Claro, o sea, no hay más vueltas que darle. La mayor concentración de este tipo de piezas es aquí, y la mayor concentración de moldes de este tipo de piezas se documentan en el noroeste de la península ibérica, con lo cual su origen es noroeste de la península ibérica, y especialmente Galicia. Pero se inspiran en modelos, sí, se inspiran en modelos no centroeuropeos, como sino de la fachada atlántica y de la fachada atlántica francesa. Las hachas de, bueno, incluso sí, centroeuropeas. Las hachas de talón y aletas y las hachas de talón y una anilla, que aunque aparecen también en otras partes de la península ibérica, sí que son más de Europa Central y de la fachada atlántica francesa. Si fue una compra, ¿qué garantías hay de que sea balear y no provenga de otro sitio? Pues teniendo en cuenta que la colección Flaquet son piezas menorquinas, sería raro que saltase una pieza que no fuese menorquina por ello. Porque es coherente con lo que con lo que recogía, con lo que compraba y con lo que coleccionaba John Flaquet. Su interés a Menorca y la prehistoria y la arqueología menorquina, con lo cual es lógico que sea de ahí, ¿no? Es coherente que su origen sea menorquino, que su origen está ahí y que no proceda de otro sitio. Otra cosa es que un señor de bronce final se la trajese de recuerdo y se le cayese, pero vamos, eso ya nos meteríamos en la especulación y demás. Pero seguramente sí, desde el punto de vista arqueológico, la procedencia no creo que se pueda dudar de que, teniendo en cuenta la trayectoria de John Flaquet y todo el grueso de piezas de su colección, no creo que sea dudar de ello. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues bien, si quieres, lo vamos a dejar aquí, Rafa. Muchas gracias. Por mí, perfecto. Muchas gracias por tu exposición, ha sido muy interesante. Bueno, esta, como la podemos volver a ver, que la vamos a colgar en YouTube, o sea que para volver a recuperar datos que nos hayan quedado ahí colgados o lo que sea, pues bueno, que siempre tendremos esta oportunidad de volverte a ver. Bueno, por mi parte nada más, muchas gracias. No sé si Carolina también quiere decir alguna cosa. ¿Está por aquí? Sí. Nada, que muchas gracias, Rafael. Y lo de la compra, en las fichas de Flaquet, bueno, solo un apunte, él ponía a quien la compraba, que normalmente era pues el dueño del lugar o el payés que había encontrado la pieza, y que sí que, bueno, en muchos casos está especificado donde, si no, bueno, yo creo como tú, ¿no? Que yo creo que aquí sí que no hay ninguna duda, porque él lo especifica y se preocupaba bastante de anotarlo todo. No. Sí, sí. Muy bien. Y gracias. Pues venga, lo dejamos aquí. Gracias a todos por estar. Y gracias, Rafael. A ver si coincidimos próximamente en alguna jornada o en alguna conferencia o aquí en Menorca o en Galicia. Pues cuando queráis, y a ver qué es en físico y no online. Esperemos que pronto. Esperemos que sí, esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gràcies, bona nit. Bon vespre.